De Juan capítulo 16 y vamos a leer nuevamente desde el versículo 5, pero estaremos reflexionando en la parte final de esta sección, los versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Tenemos ya por más de 2 años estudiando el Evangelio de Juan. Hemos avanzado hasta este punto de llegar al capítulo 16. Simplemente como modo de recordatorio para aquellos que nos acompañan hoy por primera vez y los que también se han unido recientemente. En particular, esta sección de Juan capítulo 13 hasta el 17 son conversaciones que Jesús tuvo con los discípulos, en particular del 13 al 16. En el 17 vamos a ver es una oración de Jesús. También llama la atención porque es una sección única del Evangelio de Juan. Es decir, en los demás evangelios de Mateo, Lucas y Marcos no tenemos estas enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos, estas preguntas que se llegaron a dar. Solamente aquí las tenemos. ¿Y por qué es que lo resaltamos? Porque Jesús después de esto va a ser arrestado. Entonces, en los momentos previos a su arresto y todo lo que iba a venir con ello, ¿verdad? De su sufrimiento, aflicciones, crucifixión y muerte, el Señor no se pone como la víctima, no empieza con discursos de lástima acerca de sí mismo, sino que todo lo contrario, está más bien consolando el corazón de esos discípulos que aún no han entendido plenamente lo que va a suceder. Están tristes porque el Señor les ha dicho que se va a ir. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Ustedes realmente no les está importando a dónde es que yo voy. Lo único que se ha quedado en su cabeza es el hecho de que ya no voy a estar con ustedes. Por supuesto, ellos tuvieron un privilegio particular de compartir con el Señor mientras estuvo en la tierra. Alguien que piense hoy qué bonito hubiera sido estar en esa época, lo más seguro es que nosotros no hubiéramos podido ver a Jesús. Aunque sí, sanó a multitudes, le dio de comer a muchos, pero lo que tuvieron estos 12 es que precisamente por eso fue que el Señor los llamó y fueron ellos los que lo escucharon así de cerca por tanto tiempo. Pero ahora nosotros tenemos en las palabras del Nuevo Testamento lo que el Señor le dijo a ellos, y en todo momento podemos ir a la palabra para exponernos a las enseñanzas de Jesús. Pero el punto es claro, ellos están tristes porque el Señor se va. Pero Él les dice, es mejor que me vaya, les conviene, algo mejor va a venir. En el sentido de que les voy a enviar a ese Consolador que va a morar en ustedes, el Espíritu Santo. Recordemos que ya en el capítulo 14 les había dicho, yo les voy a enviar a otro Consolador, dando a entender que iba a venir alguien de la misma calidad. Por eso entendemos que el Espíritu Santo también es Dios. Nosotros entendemos que las Escrituras nos enseñan acerca de un Dios trino. Ahora, ¿qué particularmente venía a ser el Espíritu Santo? Nos dice el Señor que vendría para 3 cosas: para convencer de pecado, para convencer de justicia y para convencer de juicio. El convencer de pecado
vimos varios ejemplos cuando estudiamos algunos pasajes del libro de los Hechos, cómo, ¿verdad?, ante la predicación, por ejemplo, de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Dijeron que estaban compungidos, estaban sus corazones como siendo atravesados por la palabra de Dios. ¿Quién hizo esa obra en esos hombres? El Espíritu Santo, que convence de pecado. Pero también vimos que en el caso de Esteban, en Hechos capítulo 7, él también les enseña cómo estaba Cristo siendo anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, las escrituras que ellos conocían. Y sin embargo, ¿cómo va finalizando el discurso de Esteban? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y al final lo apedrearon y tenemos al primer mártir de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? ¿Fueron esos hombres convencidos de su pecado? También. Porque ellos estaban tapando sus oídos, ya no soportaban lo que Esteban les estaba diciendo. Sin embargo, en el caso de estas personas, hasta ese momento, ¿verdad?, porque no sabemos si algunos de ellos se convirtieron años después, pero hasta ese momento podemos decir, fueron hombres que, aunque convencidos por el Espíritu Santo también de su pecado, no fueron sus corazones transformados para creer en el Jesús que Esteban anunció. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué unos creen y otros no? Por la obra del Espíritu Santo. El convencimiento de pecado, Él convence al mundo de pecado. Muchas personas saben que cuando hacen mal están haciendo mal. Pero en particular hay aquellos que por la gracia de Dios no solamente reconocemos que hemos pecado contra un Dios santo, sino que también entendemos que estamos en necesidad de arrepentirnos y pedir perdón a este Dios para que nos salve. Porque si no nos salva a Él, nosotros no tendríamos esperanza. Esa obra particular, ese convencimiento hasta ese punto, es también obra del Espíritu Santo. Vimos también que convence de justicia. Y aquí quiero aclarar un poco por si no fui lo suficientemente claro hace 2 semanas, ¿verdad? Porque la semana pasada fue la reunión de varones. Pero, ¿qué era convencer de justicia? Les dije que había 2 opciones. Habían unos que entendían que el Espíritu Santo convence de la justicia propia de uno. Es decir, que el Espíritu Santo le está diciendo a usted, su justicia no cuenta. Usted puede hacer ciertas obras de bien. Usted puede ayudar a otros. Y sin embargo, eso no cuenta como valor alguno para que Dios diga, ¿cómo no voy a salvar a fulanito? ¿Cómo no voy a salvar a tal persona? ¿Por qué? Porque la salvación, como la Escritura le enseña, es un acto libre y soberano de Dios. Él salva a quien Él quiere. Y nadie puede obligar a Dios a salvar a alguien en particular, ni a uno mismo. Estas verdades, claro, a veces no son bien recibidas por algunos. ¿Por qué? Porque claramente lo deja a uno como el hombre, como persona, a merced de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros estamos en manos de Él. Y cuando viene ese convencimiento del Espíritu Santo y le dice, vea, usted no se va a salvar por más buenas obras que haga. Lo único que salva es la fe en Jesús. La otra alternativa, como algunos entienden, que el Espíritu convence de justicia, es respecto al Señor. Entonces, voy a citar a un comentarista llamado William Hendrickson. Él dice lo siguiente: por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación, es decir, el visto bueno, en la vida y en la obra de Jesús. Por ejemplo, Hechos 2:22 nos dice que Jesús fue el varón aprobado por Dios. Entonces dice, Él, el mismo a quien el mundo había llamado malhechor, ¿verdad? A Jesús lo acusaron de ser ladrón. Por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como el justo. Así pues, el mundo sería convencido de justicia, y esta convicción resultaría en la condenación del mundo, es decir, en la condenación de Satanás y de todos los que se negaron a arrepentirse. Es decir, que este convencimiento de justicia, a lo que se está refiriendo, a como lo ve este comentarista, es que
el mundo acusó falsamente a Jesús, ¿verdad? Dijeron que era criminal, que tuviera su parte con aquellos otros ladrones. Prefirieron a Barrabás. Pero el Padre, al resucitar a Jesús, dio un testimonio público de que no, Él no fue ningún malhechor, Él no fue ningún pecador, Él es mi Hijo amado, inocente, sin pecado. Y esa resurrección entonces vindicaría a Jesús como el justo. Y entonces se lo asocia con esa misma predicación de Pedro en Hechos 2. Porque Pedro, ¿qué fue lo que le dijo precisamente a esas personas? Ustedes lo crucificaron. Y que entonces eso les llegó a su conciencia sabiendo que habían entonces crucificado a un inocente. Y no a cualquier inocente, al Hijo de Dios. Al inocente en el sentido pleno de esa palabra. Al que nunca cometió pecado. Y finalmente dice que el Espíritu Santo convence de juicio. Dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto simplemente nosotros vimos que precisamente Pablo le escribe a los colosenses que Jesús en la cruz despojó a los principados. Y ahí mismo, ¿verdad?, dio su declaración pública de victoria. Jesús triunfó en la cruz. El mundo quiere que uno piense que todo lo de la cruz fue una tragedia, que fue una derrota. Satanás quiere que eso es lo que el mundo pensara, pero no. La cruz fue la derrota del mismo Satanás. El príncipe de este mundo ya había sido condenado. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 12. Dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya se los había dicho de antes. Juan 14:30 dice lo siguiente. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En los otros evangelios el Señor va a decir que esta era la hora de las tinieblas. Sí, el mal, el diablo y su séquito pensaba que este era el gran momento victorioso. Pero no. Estaban ellos mismos siendo instrumentos para cumplir todo lo que ya estaba anunciado respecto a aquel que sería el Mesías, que también era el siervo sufriente. Todo lo que Jesús padeció, que sus ropas fueran arrebatadas y echadas suerte sobre ellas, los golpes, los escupitajos, la corona de espinas, ningún detalle fue casualidad. Todo ocurrió para que se cumpliera la palabra de Dios, sin negar que ciertamente el sufrimiento en su carne fue real. Él fue desfigurado. Pero por medio de esa cruz, el mundo y el diablo fue juzgado. Ahora bien, eso fue una pequeña larga introducción simplemente para que todos entendiéramos un poquito dónde es que estábamos. Dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento usted no lo puede sobrellevar. Quiero que notemos aquí entonces esta consideración que tiene Cristo por los suyos. ¿Qué cuidado tiene el Señor? La razón por la que se había aún algunas cosas que no les había revelado no fue porque el Señor quisiera ocultarles algo. No fue por amor y consideración a ellos. Es que ahora mismo no lo pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía no habían entendido a plenitud lo que realmente iba a representar que Jesús muriera. Y que a pesar de que llegó y ocurrió como Él dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, aún así luego los vamos a ver sin esperanza de que resucitara, como Él también había dicho que iba a resucitar. O sea, derriben ese templo y en 3 días yo lo edificaré. Nos dice Juan que fue hasta después, cuando ya vieron que resucitó, que entendieron esas palabras. Entonces claramente vemos por qué el Señor les dice, ahora mismo no lo pueden sobrellevar, es que ahorita no están en capacidad, pero lo entenderán después.
Y después, cuando ya venga ese momento, el Señor les iba a dar más revelación. Cuando ya ellos entendieran, ocurrió como Él nos dijo, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día y ascendió al Padre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando el Espíritu entonces descendió en Pentecostés, ya plenamente ellos iban a poder entonces hacer todas las conexiones que no estaban pudiendo hacer, de cómo las Escrituras de antemano anunciaron todo esto que Jesús les dijo. Pero esa es la consideración del Señor. Al pensar en esto, cuando Él les dice, ahora no las podéis sobrellevar, recordaba también cómo el Señor se refiere a los discípulos en Lucas capítulo 12, versículo 32, cuando les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. Palabras de afecto, palabras de consideración. Ese es Jesús para los suyos. Nosotros debemos entender que si precisamente lo que tenemos revelado en la Biblia, el Señor nos lo ha dado para nuestro bien, y que aquello que no nos ha dicho ha sido también para nuestro bien. Y por eso desde Deuteronomio 29 tenemos esto a través del profeta Moisés. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las hagamos. Yo no tengo que estar preguntándome en aquello que no se me ha dicho, sino a la luz de lo que el Señor sí me dijo. Ahora, ciertamente cuando Jesús resucitó, Él les llegó a revelar más cosas. Un ejemplo rápido, Lucas 24. Ya el Señor está resucitado. Van Cleofas y otro discípulo, ¿verdad?, que no se nos dice el nombre, van caminando y van lamentándose acerca de la muerte del Señor. ¿Y qué hizo el Señor en esa ocasión? Les enseñó cómo todo, desde Moisés, los salmos y los profetas, enseñaban acerca de Él. Vemos entonces a Jesús enseñando más a los suyos posterior a su resurrección. Pero sin duda, y según el contexto de lo que tenemos aquí, ¿cómo fue que el Señor les llegó a decir aquello que todavía no les llegó a decir en ese momento? Por medio del Espíritu Santo. No se me distraigan. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, ¿verdad? Pero ahora no las pueden sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga, ¿quién iba a decir esas cosas que ahora el Señor no podía decir? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces notemos en primer lugar cómo se llama este Espíritu, cómo es calificado. Es el Espíritu de verdad. Esto también ya de entrada es una prueba más de la divinidad del Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo Jesús de sí mismo en Juan capítulo 14? Yo soy la verdad. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. De nuevo, es que cuando hablamos de la verdad debemos entender que es que no hay opciones. Este mundo relativo en que vivimos quiere hacer pensar de que es que pueden haber varias verdades, pero sobre un aspecto particular solo algo puede ser verdad a la vez y todo lo demás tiene que ser falso. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, Él se está proclamando como el único. O sea, no hay más alternativa. Y esto mismo le está siendo entonces atribuido al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Hay mucho que nosotros podríamos concluir al respecto. Pero quiero que meditemos básicamente en esto hoy. De cuántas cosas hoy se le atribuyen al Espíritu Santo que realmente no son obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y tristemente en muchos lugares se le atribuyen a Él ciertos milagros, ciertas visiones, ciertas formas extrañas de hablar que dicen que es del Espíritu Santo. Y uno debe cuestionarse seriamente si eso viene de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si algo que se dijo en nombre de Dios de que iba a ocurrir y no ocurre, ¿qué es eso? Es mentira, no tiene otro nombre. Fue falso.
¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo entonces dijera algo a alguien que al final no fuera cierto? No puede ser. Es el Espíritu Santo de verdad. Es el mismo Espíritu Santo, como vamos a ver, que llevó a los escritores a que escribieran estas palabras para nosotros. Y si el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice que en el momento que alguien dice que está hablando en lenguas, tiene que ser uno a la vez y a lo más 2 o 3, y en un lugar lo que ocurre es que hay una multitud que está diciendo incoherencias y no hay nadie que siquiera y traduzca, interprete eso, no hay orden. Eso no es entonces conforme a la verdad que el Espíritu Santo mismo reveló. Sería como que él se estuviera contradiciendo a sí mismo. Por un lado, trayendo una regulación, diciendo así es como debería ser, y por otro lado ocurre algo distintamente que es lo contrario, y que alguien diga, no, pero ahí está el Espíritu Santo. No, es que ahí no puede estar, porque es el Espíritu Santo de verdad. No lo digo de forma jactanciosa. Yo no quiero dar la impresión de que esto lo estamos diciendo de forma orgullosa, que no hacemos esas cosas simplemente. Lo que quiero es que nosotros consideremos que si lo que hacemos corresponde a la misma verdad que el Espíritu Santo ha revelado, y que si yo digo que algo viene de Dios, que si algo es del Espíritu Santo, tiene que ser verdadero. Porque si no, el que sería hallado mentiroso sería yo, a menos de que entonces tuviera el atrevimiento de decir de que el que se equivocó fue el Espíritu Santo. Y para aclarar, algunos piensan, pastor, ¿y es eso igual al pecado de la blasfemia del Espíritu Santo? No, pero no le anda muy lejos. El pecado de la blasfemia del Espíritu Santo es atribuir a Satanás lo que es obra de Dios. Recordemos que el Señor, en este contexto de Mateo 12, ha expulsado un demonio y le dijeron a Jesús, demonio tiene, por el príncipe de los demonios lo saca. Entonces el Señor hace la acusación, no, donde está diciendo, no, por esas palabras, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque eso que estaba ocurriendo ahí era ciertamente por el poder del Espíritu Santo que capacitaba el ministerio de Jesús. Eso que ocurrió ahí era divino, era de Dios, era bueno y verdadero. Pero aquellos en su corazón pecaminoso dijeron, eso es del diablo. Vemos la diferencia. En un caso estamos atribuyendo algo al Espíritu Santo que Él no está haciendo. En el segundo caso, estamos atribuyendo al diablo lo que sí es realmente del Espíritu Santo. ¿Cuánto discernimiento entonces necesitamos nosotros? Pero qué consuelo entonces que justamente está prometiendo aquí el Señor que el Espíritu Santo guía a la verdad. Porque de nuevo, si quedara a mi criterio, si quedara a nuestras opiniones, todos nos extraviaríamos. Pero el Señor está prometiendo aquí que el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Dice primera de Juan. Juan vuelve a repetir esta verdad en su primera carta. Dice así, primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vean cómo todavía ahí se dice más enfáticamente. El Espíritu Santo es la verdad. No. Toda verdad a la que somos guiados en las Escrituras es por el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, cuando leemos aquí que el Espíritu guía a toda la verdad, no significa que el Espíritu Santo está guiando a la verdad absoluta sobre todas las cosas. O sea, no es que ahora por ser creyente, y yo sé que no tengo que pedir confirmación porque sabemos que es así. Yo no es que empiezo a saber todo sobre matemáticas, o todo sobre biología, todo sobre el universo, todo sobre el cuerpo humano, simplemente porque ahora el Espíritu Santo mora en mí como creyente. No significa que yo ahora sé todo de todo. No es eso claramente lo que está diciendo. Pero sí que toda verdad necesaria para la salvación, toda verdad acerca de Dios que esté revelada en las Escrituras, a eso es lo que nos guía el Espíritu Santo. Esa verdad de Dios. Ahora, de manera particular, y es aquí donde hay que hacer la distinción, hay que ver cuál es la audiencia primaria que recibió estas palabras. ¿A quién le dijo Jesús estas cosas?
a los discípulos, ¿verdad? Entonces fueron los discípulos o aquellos que fueron supervisados de manera cercana por los discípulos, los que de manera particular fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dejaran esa verdad de Dios por escrito. Vamos a Juan 14:26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente, aquí la audiencia también tienen que ser los discípulos, ¿verdad? Porque es a ellos al que el Espíritu Santo les recordó todo lo que en aquel pasado escucharon de boca del Señor Jesús. O sea, estamos viendo nosotros la extensión de lo que Juan, por ejemplo, nos está narrando en Juan 13, 14, 15 y 16. O sea, ¿hay alguno que alguna vez haya hecho el intento de decir, voy a tratar de transcribir de memoria el sermón del mismo domingo? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Bueno, sí, era tal pasaje. Esa fue, y le quedarán a usted como 2 párrafos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo guió para que nosotros tengamos todo el Nuevo Testamento. Y es donde uno ve esa maravillosa coordinación. Hay detalles que solamente Lucas nos da. Hay otros que solamente tenemos en Mateo. Otros solo en Marcos. Otros solamente en Juan. Como tenemos aspectos que aparecen en cada uno de los 4 evangelios. El Espíritu Santo dijo, aquí, todos, esto mismo va a quedar aquí. Lucas, como el médico. Sí, usted prestaba quizás más atención, pero el Espíritu Santo fue el que le recordó de manera particular cuando el Señor hizo tal milagro. Usted que ha hecho la investigación, toma nota de eso. Mateo, que fue discípulo del Señor, también nos cuenta otras cosas. Y sin embargo, tenemos nosotros un mismo testimonio, tanto en los evangelios como en las cartas, ¿sí? Es muy interesante cuando uno lee el mismo texto, digamos, visto desde 4 perspectivas, porque a veces solo así uno realmente entiende todo lo que quería, digamos, decirle al Señor. Sí, a veces, en muchos casos, sí es... Se complementa, sí. Todos, ¿qué debe hacer uno cuando estudia en particular los evangelios? Leerse siempre los pasajes paralelos, sí, para uno tener claro todo lo que el Espíritu Santo quiso que ahí quedara. Lo mismo con respecto a Pablo, Pedro y Juan. No solamente les recordó acerca del pasado, también les dio el testimonio para el presente, dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces les recordó en el pasado, en el presente de ellos, ¿verdad? Cuando escribieron, en ese mismo momento también estaba el Espíritu Santo guiándolos, y sin duda también, como también nos dice el versículo 13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, el ejemplo más claro es Apocalipsis. Pero no solamente Juan escribió de las cosas por venir. Pablo también escribió mucho acerca del fin del tiempo. Habló acerca de la resurrección gloriosa que aguarda a los que son hijos de Dios. Pedro también tiene cosas que decir respecto a los días finales. El Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que desean que todos procedan al arrepentimiento. Pero todo esto que ustedes ven, esto va a perecer. Pedro también tuvo cosas que decir respecto a los días finales. ¿Quién capacitó a estos hombres para que escribieran tanto lo que Jesús les dijo como lo que también iba a hacer? El Espíritu Santo que aquí les prometió el Señor. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y nosotros debemos descansar que tenemos aquí entonces toda la verdad que el Espíritu Santo quiso revelar. Dice además, Él me glorificará, versículo 14, Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Vemos entonces que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no vino a hablar por cuenta propia, aunque es Dios.
hay siempre este aspecto, ¿verdad?, insondable de la Trinidad que uno no logra comprender a plenitud. Siendo Dios mismo, el Espíritu Santo no vino a hablar algo diferente. Dice Cristo que vino a hablar, no vino a hablar por cuenta propia, sino lo que el Señor le había dicho. Y Jesús mismo dijo que Él vino a hablar todo lo que el Padre le dijo que hablara. Los tres son Dios, Dios es uno, no hay uno superior al otro, y sin embargo, vemos que hay en ellos una administración, hay un orden en las cosas que hacen. Todo siempre para un mismo fin. Siempre la Trinidad está presente en todo acto, desde la creación hasta la salvación. Pero en particular nos dice el Señor que el Espíritu Santo le glorificará. Hace muchos años, alrededor del 2008, el pastor que falleció, Steve Henning, estaba enseñando un curso del Espíritu Santo en USJ. Yo lo pude acompañar en aquella ocasión. Y al final del curso, no recuerdo bien si fue la pregunta de un estudiante o si por el mismo tema que él estaba tratando, se llegó como a este momento de la clase. El punto es que fue esto lo que él dijo. Si ustedes revisan los distintos himnarios, ustedes van a notar que siempre los himnos, por decirlos así, como al Espíritu Santo, son los menos. ¿Dónde está el grueso de los himnos? ¿A quién se canta? A Cristo y al Padre. A Cristo. Claramente también a Dios, pero en particular al Hijo. Y entonces lo que él meditaba era como esto, es como veamos ahí nosotros mismos que es que eso fue lo que el Espíritu Santo quiso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como en las obras de teatro, ¿verdad? Y en ciertos escenarios, ¿qué es lo que hacen los reflectores? ¿Verdad? Nos llevan a nosotros a que pongamos la atención a lo que está en el centro. O sea, no se distraiga, no se quede viendo las decoraciones, los detalles de ese edificio en el que usted está. Ponga su mirada en aquel que es realmente el importante, el principal. Ahí debe estar su atención. Podemos decir nosotros que el Espíritu Santo, guiando a toda la verdad, es como ese gran reflector diciéndole, no se pierda, vea a Cristo. Él es el glorioso, Él es el Cordero de gloria, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es la luz del mundo, Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. No se pierda, Él es el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Y eso es lo que nosotros debemos apreciar entonces cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Y sabemos que es así porque Cristo le dijo a los discípulos, ellas dan testimonio de mí. ¿Y por quién fueron inspiradas las Escrituras? Por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero de manera particular, Pedro nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo todo coincide. Es el Espíritu Santo quien inspira las Escrituras. Cristo viene y dice, las Escrituras son acerca de mí. Y el Espíritu Santo me glorificará. Es el Espíritu Santo, entonces, quien obra en aquel que ahora es un creyente, hijo de Dios, que ve en las páginas de la Escritura, no solamente historias sueltas que están ahora puestas en un libro que llamamos la Biblia, no, es un libro que tiene unidad, que tiene sentido, pero cuya consumación la tenemos en el Hijo de Dios, en Jesús, ese Mesías que fue prometido y que ellos esperaban y que ahora nosotros vemos la vista atrás y podemos decir, Dios cumplió. Todo lo que dijo se cumplió. El Hijo se encarnó, vivió esa vida de perfecta obediencia, fue llevado al madero, murió, pero no quedó ahí, sino que resucitó. ¿Por qué? Porque eso mismo también había sido anunciado. No dejarás mi cuerpo en el Hades, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, y así fue. El Hijo subió al Padre y al tercer día resucitó glorioso, con un cuerpo glorificado. Y eso es la obra del Espíritu Santo.
Si usted dice que es creyente, pero su vida no es para dar la gloria al Hijo, entonces usted sí debe preguntarse, ¿está realmente el Espíritu Santo haciendo esa obra en usted? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, dar la gloria al Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros entonces veamos al Hijo y le demos la gloria a Él. La doctrina del Espíritu Santo, como les digo, lamentablemente en algunos círculos es abusada atribuyéndole al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Por otro lado, también muchos de los que han estado quizá ya por algunos años en iglesias bautistas, saben que también por alguna razón hay quienes piensan más bien entonces que nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Ha sido una doctrina lamentablemente entonces en un sentido menospreciada, mal entendida. Nosotros diciendo, eso que ustedes hacen no es del Espíritu Santo, y nosotros diciendo, ustedes no lo tienen. De hecho, la iglesia, históricamente, si ustedes se ponen a revisar, una de las grandes divisiones, un cisma, llegó a ocurrir en el credo niceno cuando se afirmó que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Literalmente dice, no voy a leer todo el credo, pero dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo. Y se dividió la iglesia. ¿Por qué? Porque el conflicto, entendían ellos las implicaciones. No voy a entrar en los detalles de todo lo que fue en ese momento este aspecto sobre el credo niceno. Pero lo que quiero decir es, si nosotros tomáramos con seriedad, veríamos que entonces no podemos nosotros tomar a la ligera la obra del Espíritu Santo. Él es el que guía la verdad. Él es el que, como ese gran reflector, nos lleva a que pongamos nuestra mirada en Jesús. Después dice Jesús, ¿verdad? En el 15, que todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como les digo, qué increíble lo que uno ve aquí en la Trinidad entonces. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo que es del uno es del otro, y sin embargo cuando hablan, se dice que el Espíritu Santo no habla por cuenta propia. Dice un comentarista, existe entre las personas de la Trinidad una relación eterna, voluntariamente asumida, de amor y amistad, en la que cada uno trabaja por la gloria y el honor de las otras. Porque el Señor es quien dice todo esto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo luego viene y le da la gloria al Hijo. Para concluir, ¿por qué hacía yo la salvedad de que nosotros entendamos la audiencia primaria a quien Jesús dijo, y os hará saber las cosas por venir? Porque lamentablemente, como les digo, entonces algunos quisieran tomarse de ahí y decir, es que vean, el Señor prometió que el Espíritu Santo le iba a hacer saber a uno las cosas que iban a venir. Y por lo tanto a mí me dio palabra y me dijo que usted se va a casar con fulanito. O que usted no le conviene comprar en tal lugar. Eso por poner algunos casos. Obviamente estarán los más atrevidos que empezarán a decir que este es el año de la bendición para todo el país. Cosas así. ¿Es eso realmente? No. Cuando entendemos que el Espíritu Santo ya inspiró a aquellos para que nos dejaran la verdad que nosotros necesitábamos, uno entiende, yo no necesito nuevas revelaciones. Ya tenemos lo que el Espíritu quiso revelar. Y yo no necesito que venga alguien a decirme, aparte de la Biblia, quién es Jesús. Porque este mismo evangelio que hemos estado estudiando por estos más de 2 años, ya nos dice acerca de Jesús. ¿Y qué nos dice al final? Vamos una vez más, hasta que se nos quede bien grabado en nuestra memoria. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, y el Espíritu Santo no quiso que todas estas señales quedaran registradas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Usted no necesita más para creer en el Hijo. Lo que usted necesita saber del Hijo ya está aquí. Lo que usted necesita es ahora que este Espíritu Santo le traiga esa convicción y le lleve a toda la verdad para decir: yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador. ¿Ha creído usted? Gracias.